Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez también es por una petición de un suscriptor que tiene que hacer facturas en las cuales unos productos llevan IVA y otros no. Y me preguntaba si se puede hacer en la misma factura, cómo podía hacer para que al final en la suma le aplique el IVA a los que lo llevan y no le aplique a los que no llevan. Como me ha parecido interesante, pues hago este tutorial. Sí se puede. Aquí tengo hecha una factura, he hecho algunas modificaciones, pero al final vemos como aquí abajo nos suma los productos que tienen IVA aplicable, los productos que no lo tienen aquí, los que lo tienen aquí, la suma total, y al final el IVA nos lo aplica sobre esta cantidad. Si yo hago clic aquí, veis que es sobre, aquí en esta celda es sobre esta, y por supuesto va en la misma factura. Aquí está. Y para ver cómo lo hemos hecho, pues miraos que aquí a la derecha he añadido algunas columnas que nos indican si tiene IVA o no tiene IVA, pero empezando por el principio vamos a ver cómo hemos hecho esto. Lo primero que he hecho, he añadido aquí por ejemplo esta lista, una columna en la que tiene qué productos llevan IVA y qué productos no. En esta no, en esta tampoco, porque se supone que todos llevan IVA, y aquí pues también he puesto porque algunos llevan IVA y otros no. Acordémonos, en las listas que todos llevan IVA no he incluido nada, y en las que unos llevan y otros no, pues he puesto sí en los que lo llevan y no en los que no llevan. Volvemos a nuestra hoja y volvemos al administrador de nombres. Entonces vamos a utilizar las funciones índice y coincidir, igual que hemos hecho hasta ahora, y para simplificar pues he cambiado las listas de precios, le he llamado lista MCA, lista MRC, lista MRK y lista pato, que serían estas de aquí. Cada una corresponde a una. Fijaros que la lista MCA, por ejemplo, va desde la A2 a la C21.000. 3 columnas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la MCA y la MRC no hemos incluido columna IVA porque todas llevan IVA. La MRC, pues desde la A2 a la 21.000, pues por ejemplo 13, porque tiene más artículos. 3 columnas porque sigue teniendo todo IVA. Sin embargo, la MRK, fijaros, y el pato, sí que he ampliado una columna, que son las dos a las que se le ha añadido columna con IVA. Por lo tanto, hay que incluir esa columna en la lista de precios. Desde el A2, fijaros que no incluyo los encabezados, para que luego no me salgan. Luego, si aquí no incluyo encabezados, no tengo que incluir encabezados en ningún sitio, ¿vale? Desde la fila A2. Y la lista del pato, lo mismo, desde la A2. Y el código que lo vamos a utilizar, el código MRC no lo utilizamos, pero bueno, son todos igual, es la columna A, desde la A2 hasta donde queramos. Lo que pasa es que yo no he incluido toda la hoja, pues para no sobrecargar la memoria. Pero con 21.000 filas creo yo que hay suficientes líneas para productos. Bueno, pues una vez que hemos visto que, digamos que los códigos son las columnas A y las listas pues son todas las columnas, nos venimos aquí. Y ahora vamos a ver para qué hemos hecho todo esto. Para añadir aquí una columna y poner si tiene IVA o si no tiene IVA. Y al final poder hacer las dos sumas diferenciadas, porque si os fijáis voy a hacer clic aquí en la suma. Lo que se pretende hacer es utilizar la función sumar si, que lo que hace es que suma solamente los registros que cumplan una condición, y en este caso luego digo cómo se hace
la sintaxis. En este caso le digo que me sume los registros o los importes en los cuales la columna IVA factura, bueno, en este caso que son los que no, los sin IVA, ponga no. Y en este le digo que sume los que en la columna IVA factura ponga sí. Bueno, pero esto lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver cómo sacamos esto, porque claro, para poder hacer estas sumas abajo, primero tengo que decirle dónde busca el criterio. El criterio es este. ¿Y cómo haría yo para ver este criterio? Imaginémonos que lo hacemos a mano. ¿Cómo lo haría yo a mano? Entonces vendría aquí a ver el artículo, por ejemplo, y diría, vamos a ver, el MRK 1001, ¿tiene IVA o no tiene IVA? Pues entonces me vendría aquí a la MRK, buscaría el MRK 1001. El MRK 1001 sí, lo vemos aquí. Vale, me vuelvo a la factura. Siguiente, el PAT 1008. PAT 1008 me vendría aquí a la lista el pato y buscaría el 1008. PAT 1008, que es este, no. Me vuelvo a mi factura. Pues así con todos. Entonces, ¿cómo decimos a Excel que haga esto? Pues a mano es sencillo, porque yo voy mirando, dependiendo del artículo, a una lista diferente y miro si tiene IVA o no por su fila y por su columna. Si yo quiero poner esto en una sola celda con una función, me saldría una función complicadísima, porque tendría que decirle que si este empieza por MRK, por ejemplo, se vaya a MRK, pero si empieza por MRC, se vaya a MRC, y si empieza por PAT, se vaya al pato. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplificar. ¿Cómo simplificamos? Pues ya que tenemos una hoja de cálculo con cientos, o cientos de miles de celdas, la ventaja que tenemos es que podemos diversificar entre las celdas fórmulas más simples y luego aglutinarlas todas en una, que es lo que he hecho yo aquí y es lo que aconsejo hacer. Vayamos por partes entonces. Lo primero que voy a hacer es mirar el IVA de la lista MRK y me he creado aquí una columna que se llama IVA MRK. Después miraré en la del pato y me creo aquí una columna que se llama IVA el pato. De las otras dos no creo nada porque ya sé que como sean de la lista MCA o MRC llevan IVA seguro. Por lo tanto, esas de momento no hace falta que revise y mire si tiene IVA o no, porque lo tengo claro que tiene IVA. Entonces vamos a ver aquí. Si lo que hace esta columna es que revisa todos los registros y en el que tiene IVA pone sí y en el que no tiene IVA pues no pone nada. ¿Cómo es esto? Pues la función de siempre. La función índice y coincidir. Que si nos fijamos viene a la lista MRK y mira lo que está en la D18, que es esta de aquí, el MRK 1001, y mira el código y tal. Bueno, voy a hacer una para que se vea cómo se hace y ya está. Luego esta la borro y la vamos a hacer. Análoga a esta. Hemos dicho que vamos a usar índice y coincidir. Pues para empezar diría funciones de búsqueda y referencia y busco mi función índice. Me pregunta, sabéis que tiene dos sintaxis, yo siempre uso la de matriz y la columna y le digo aceptar. Y me sale el asistente. Entonces, matriz. Y fijamos aquí, es la matriz donde va a buscar el dato. Pues esta matriz puedo hacer dos cosas. La liosa que sería, bueno, hago aquí, me vengo a MRK, me vengo aquí arriba, cojo, selecciono hasta abajo, aquí hay pocas, pero imaginaros que hay
2000 registros y me tendría que ir hasta la fila 2000 y así cojo. Bueno, pero esto no lo voy a hacer así, porque para eso hemos dicho que tenemos nombres. Matriz. Si yo me vengo aquí a este icono que sabéis que está activado, aunque todo lo demás esté desactivado, este está activado, que es usar nombres en fórmulas, lo abro y sé que le he dado el nombre lista mrk. Pues me busco el nombre lista mrk, que es este, y ya está. Y ya me ha puesto la lista. Número de la fila. Sabemos que el número de la fila nos lo da la función coincidir, que hacemos coincidir este dato con la fila. Pues voy a anidar aquí la función coincidir. Para anidar una función, acordaros que el cuadro de nombres que está aquí, cuando estoy en el asistente de funciones, cambia y se abren funciones. Mirad que aquí me aparece la índice. Yo abro aquí, si no está la función coincidir, pues no importa, porque le doy a más funciones, la busco aquí, doy a aceptar y ya tengo ahí la función coincidir. Valor buscado, pues este de aquí, que hemos dicho que era el de 18. Matriz en la que se supone que está este dato. Este dato está en el código de la lista MRK. Pues en vez de ir a eso, me vengo al nombre y sé que se llama código MRK. Pues pongo código MRK y mirar que aquí ya me salen los valores del código MRK. El tipo de coincidencia: acercar por arriba, acercar por abajo o exacto. Depende de si es -1, +1 o 0. Yo quiero que sea exacto, pues pongo un 0. Y ahora no le doy a aceptar, porque si le doy a aceptar, interpreta que he terminado la función, pero me quedan parámetros. Bueno, fijaros, lo voy a hacer. Le doy y esto me queda cojo. Me da un error de referencia. Estando aquí en coincidir, fijaros que lo que acabo de hacer. Para seguir, lo que hago es que en vez de darle a aceptar, me vuelvo aquí, hago doble clic en la función índice y fijaros que ya le doy a aceptar fila columna, me vuelve a donde estaba el asistente. Y me falta este parámetro, el número de la columna. Pues el número de la columna podemos usar la función columna, o para que veamos que también se puede hacer de otra manera, puedo hacer así. Me vengo aquí y cojo esta. Es la número 4. ¿Vale? Como sé que es la número 4, en vez de poner nada más, pongo columna 4 y ya está. Y mirad que aquí ya me dice sí. Le doy a aceptar y ya tengo aquí mi función. Pero ahora diréis, bueno, en esta has puesto si error. Pues está muy claro si, qué es lo que ocurre. En esta pone que sí, porque existe. Pero en el caso de que yo esté buscando uno, por ejemplo, aquí, que no está en esa lista, como es el PAT, o aquí, fijaros que esta es la columna MRK y esta es la columna del pato. Y entonces, como yo tengo que tener funciones en todas para que todas chequeen y al final aglutinar aquí, si yo aquí quito el si error, lo voy a quitar un momento. ¿Veis lo que pasa? Que es lo mismo que si yo hubiera cogido esta función, la copio y la pego aquí. Pues que como en esta lista no está, me da un error de que no está disponible, not available. Para evitar este error, voy a deshacer control Z, vuelvo, pongo delante la función si error, aquí voy a hacerlo igual,
y esto es así de simple. Me vengo aquí, pongo sí, me aparece aquí si error, doble clic, ya me pone un paréntesis, si error paréntesis, vengo acá y solamente tengo que poner el segundo parámetro, que la función si error dice si error valor y valor si error. Si no hay error es este, y si hay un error, o sea el error de no disponible, pues ahora pongo punto y coma, y si no está disponible quiero que me ponga un valor de nada, comillas, comillas, y cierro paréntesis, doy enter y ya. Bueno, pues así copio la función a los dos lados. Pero fijaros que tengo que hacer. Aquí en esta, que ya la tenía, aparece $18 y aquí aparece solo. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que si yo voy a copiar la función o la fórmula, Excel por defecto, sabéis que salvo que tenga nombres, por eso pongo nombres, para no tener que estar haciendo referencias relativas o absolutas, con el nombre me lo evito. En esta, como esto no tiene nombre, si le hubiera dado aquí el nombre artículo, por ejemplo, no tendría que hacer nada, lo copiaría, pero lo digo para que veáis qué es lo que pasa. Para que esto me copie perfectamente, con la tecla F4, si me pongo encima, le doy hasta que me aparezca, ¿vale?, clavar la columna D. Y entonces ya sí que puedo copiar hacia la derecha. Y aquí siempre me respeta que es la columna D, y sobre todo para irme aquí, porque si yo copiase hacia aquí, se me iría a buscar a la columna E en vez de a la D. Por eso fijo la columna, la fila no, porque la fila sí que varía. Si yo voy bajando, la fila siguiente a la 19, la 20, etcétera, etcétera. Pero la columna, si yo copio hacia la derecha sin clavar aquí la D, voy a hacerlo como mejor se ve, está sin fijar, y se supone que yo copio la fórmula para que me vaya bien, y aquí me está buscando en la E, cosa que no es. Y no pone nada porque está el sin error, si no aquí daría un error. Bueno, damos un control Z y ahora ya sí. De 18, de 18. Y todas las que hubiera aquí igual. Por eso yo prefiero poner nombres aquí. Si le doy nombres a los rangos, no tengo que decirle que cuando copie hacia un lado o hacia el otro no se me mueva de columna porque ya lo está fijando. Bueno, pues todo igual. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con esto? Miro, o sea, en cada una tendría, si este artículo aparece un sí, aparece un no o no aparece nada. Bueno, pues el criterio general que aglutinaría a todas las listas lo he puesto en esta columna que se llama IVA factura, que es el que tiene que salir al final, el bueno. ¿Y cómo le digo yo esto? Lo que me faltaba es decir que si esto está en la lista MRK, me mire en la MRK, si está en la PAT, me mire en la PAT, y si está en la MC. Pues eso, porque fijaros que dos chorizos de fórmulas tengo aquí, si lo pongo en la misma ya estaríamos con la cabeza a pájaros. Me vengo aquí y lo único que le tengo que decir es que si esta columna o esta columna tienen un sí o un no, depende, como más me convenga, en este caso me conviene decir que si el rango este de aquí, K18, pone no, o el rango L18 pone no, me pongas no. De lo contrario, ponme sí. ¿Y por qué elijo el no y no el sí? Pues porque, como tengo otras dos listas en las que no pone ni sí ni no, y tengo el sí error que si no aparece, porque por ejemplo en estas de aquí, que son del MCA, me daría un error de NA en todas, porque no existe en esta lista. Pero yo le digo que
cuando no hay algo me ponga que sí. No sé si me explico. Vamos a hacer una cosa, por ejemplo, aquí, que no está en ninguna de las dos. Fijaros que aquí están los dos libres, que por eso me pone sí. Porque yo le estoy diciendo, tanto aquí como aquí, que si cualquiera de estas dos columnas pertenece a estas listas, pone no, me ponga no. En este caso, vale, en una de ellas pone no, como es un o, con que valga, con que una de las dos cumpla la condición, vale, que la función no se pone así. Si tal o tal es igual a tal, pues si esta o esta es igual a no, pon no. Si yo aquí, en estas, no tuviera el si error, aquí me estaría dando un error. Vamos a verlo. Voy a quitar el si error. Quito el si error. Aquí. Y como una de las dos ya me da igual si lo quito una dos o una, tiene un error, ya me da un error. Por lo tanto, control Z, al poner el si error le digo que si hay error, en vez de poner el NA me ponga nada. Y es lo que le estoy yo diciendo aquí. Que en caso de que no sea no, o sea, en caso de que ponga cualquier otra cosa, salvo un error, porque si me da un error no me pone error, o sea, cualquier otra cosa que por las fórmulas que tenemos solamente puede ser o sí o no o nada. Si pone cualquier otra cosa que no sea no, o sea, o sí o nada, me ponga sí, que es lo que le digo aquí. ¿De acuerdo? Si este rango o este rango es un no, pones no, como aquí y como aquí, uno de los dos. De lo contrario, pon sí. Aquí pone un sí y no hay ningún no. Como no hay ningún no, pues pone un sí. Me daba igual que estuviera vacío. Aquí lo mismo, como no hay ningún no, pone un sí. Y en todas las que no hay ningún no, me pone un sí. Y ya tenemos los criterios para estas fórmulas. Entonces ahora me vengo aquí y bueno, voy a hacer una para que veáis cómo se hace con el asistente. Esta es la del no, pues entonces la voy a borrar y lo voy a poner. Insertar una función y voy a buscar la función sumar sí. Si no sabéis dónde está, en qué categoría, ponéis todos y os vais a buscar hasta la S. Aquí, sumar sí. Voy a aceptar. Y ahora me dice rango. Pero dice rango es el rango que deseo evaluar. O sea, el rango del criterio. Esto no está muy bien explicado. Vale, si le dais aquí, a veces hay que darle ahí y entonces leerse descripción, tal y tal y tal, porque lo que dice no está muy claro. Este dice rango de evaluar, debe decir rango que tiene los criterios, sería más claro. Bueno, pues ¿qué rango tiene los criterios? Pues el rango que tiene los criterios, para salir del cuadro pincho aquí y poder moverme por acá, es este, desde aquí hasta aquí. Ese es el rango que tiene los criterios. ¿Qué criterio es? Pues que ponga sí. Pues cojo y pongo sí. Ya me pone las comillas. Verdadero. Y ahora, ¿cuál es el rango de la suma? Pues el rango de la suma es este de acá. Desde aquí, que son los importes, siempre son los importes. Hasta aquí. Y ya tengo ahí los 7000 y pico, esos. Aceptar. Ya tengo ahí mi fórmula. Y en la otra igual, pero poniendo que el criterio... Bueno, he metido la pata. Aquí tenía que haber puesto no, porque el sí ya está. Bueno, da igual.
pues si os equivocáis, como he hecho yo en este caso, venís aquí, editáis y en vez de un sí ponéis un no y Santas Pascuas, porque el del sí era este de aquí abajo. No me he fijado que ponía aquí sin IVA y aquí con IVA, pero como veis es un problema fácil de solucionar. El caso es que veamos cómo se hace. Sumar sí, se elige el rango que tiene los criterios, que es este de aquí, el IVA factura, que si le hubiera puesto un nombre a este rango hubiera puesto ahí IVA factura y ya estaría. Y le digo el criterio que quiero que siga, por ejemplo que sea así o que fuese distinto de algo. Eso ya podéis jugar con todos los operadores lógicos. Y el rango a ser sumado, que siempre es el de los importes. Y fijaros que aquí esta fórmula no tengo ningún condicional, es la suma de siempre. Para asegurarme de que esto cuadra, la verdad es que he puesto esto aquí para clarificar, diríamos al cliente, este IVA que sale aquí, ¿de dónde sale? Le he puesto, aquí he puesto, claro que esto ya depende de vosotros lo que queráis poner, podéis poner cualquier literal. Yo he puesto aquí suma productos con IVA aplicable, son 7.000 y pico, y este IVA le he puesto en esta línea porque este IVA está calculado, este de aquí, sobre esto, no sobre esto. Fijaros que aquí me voy a la G56, que es este de acá. E56, que es esta, por G56, que es esta. El tipo de IVA, bueno, aquí dijimos, tengo un literal y un eso, no, bueno, lo que tengo aquí es una celda que eso tiene 18% y esto de acá es un cuadro de texto sin bordes y sin relleno, análogo a la label y al cuadro que puse en el tutorial anterior. Lo miráis cómo se hace en el otro tutorial y ya está, porque esto es simplemente un cuadro de texto que pone IVA y que no tiene ni bordes ni relleno, y así aparece aquí el literal y es el 18%. Bueno, pues este es el caso complicado. Hay otro caso que es más simple, que vamos a ver ahora mismo. Bueno, pues el caso fácil, siempre que se pueda, que es mucho más sencillo, me olvido de todos estos criterios de aquí, y entonces lo que tendría que tener es, por ejemplo, en las listas, que fuesen todos noes. No tiene IVA, y bueno, y yo tengo todos los productos sin IVA en una sola lista, ¿de acuerdo? Que va a ser esta, la MRK. Y todos los demás no pongo nada. Esta columna la voy a borrar de momento. Venga, ya está. Entonces, estas tres del final todas tienen IVA y este no. Que es, hemos dicho, el caso fácil, en lo que yo puedo agrupar los productos sin IVA en una única lista, y entonces aquí el criterio sería mucho más simple. De esto me olvidaría, no tendría yo que tener aquí nada. Como solamente los productos del MRK son los que no tienen IVA, hemos dicho, esta no tienen IVA y los demás sí, acordaos, pues se simplifica mucho más, porque vamos a ponernos aquí que se vea la fórmula abajo, porque entonces lo único que tengo que hacer es modificar estas fórmulas sin hacerme aquí nada complicado. Esto simplifica mucho. Por ejemplo, los que son sin IVA, pues entonces esto cambia. Voy a borrarlo y lo vamos a hacer desde nuevo. Vamos a buscar el sumar sí, y entonces el rango de criterios, ¿cuál va a ser? Pues el del artículo directamente. Va a ser este de aquí. Desde aquí, taca, 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 hasta aquí abajo. Concretamente, el rango que contiene el artículo. ¿Cuál va a ser el criterio? Hemos dicho, en este caso, vamos a sumar los que no tienen
IVA, ¿vale? Los que están sin IVA. Pues el criterio es que empiece por MRK. ¿Cómo pongo esto? Pues muy simple. Pongo MRK y uso el comodín que se usa en Windows siempre. Pongo un asterisco y ya está. Y esto vale en Windows, en MS2, etcétera, etcétera. Sabéis que hay varios comodines, que es la almohadilla para números, la interrogación para literales y el asterisco para cualquier cadena. Pues le digo que el criterio sea MRK y después lo que sea. Eso es lo que le estoy diciendo. Y el rango suma, pues el de siempre. Este de aquí, el de los importes. Taca, taca, hasta aquí. Y ya está. 3.275. Sí. Aquí hay un MRK que son 1.200, aquí otro MRK que son 2.400 y otro MRK que son 875, o sea 3.275. Y aquí pues el que son con IVA, o sea, cualquiera que no sea MRK, pues vamos a borrar y vamos a hacerlo para que veáis cuál es el criterio. Imagino que estarían por aquí las usadas recientemente, estas de aquí, sumar sí. El rango, el de siempre, el artículo, este. Ahora el criterio. Pues si el criterio era antes que empezara por MRK, le voy a decir que no empiece por MRK. Para eso le digo distinto de MRK asterisco y ya está. No empiece por eso, o sea, distinto de cualquier cadena que empiece por MRK. Y el rango de la suma, pues el de siempre. El importe lo calculo hasta aquí y ya está. Y me sale 5.000 y pico. Como aquí tengo la suma de estos dos, coincide con esto que es la suma total, luego está bien. Otra forma es que dijera, pues si el total es este y los que son sin IVA este, aquí podía poner este menos este y ya está. Daría lo mismo. Si yo digo que aquí en vez de todo este rollo, igual este que es la suma de todos, menos este que es la suma de los que no tienen IVA, pues me da lo mismo. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Una o la otra. Control Z, porque una vez que sabemos los que no tienen IVA, es restar de todos. Como veis, esta manera es bastante más simple porque nos evitamos todo este rollo de las fórmulas lógicas, de buscar si tiene IVA, si no tiene IVA dentro de una lista o dentro de otra. Si tenemos el caso de que tenemos productos con y sin IVA y podemos agrupar todos los productos sin IVA en una lista diferenciada, como veis es mucho más simple. Y se pueden poner en la misma factura y el IVA aplicarlo solamente, como está aquí, sobre estas dos, que es el IVA y la cantidad. Pues nada más, este tutorial ha llegado a su fin. Espero que haya sido de utilidad para todos. Para el suscriptor que me lo pidió, seguro. Pues sin más, me despido de vosotros, como siempre, con un abrazo de Anaxandridas.